Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Yo estoy seguro de que hoy tenemos entre manos un material verdaderamente excepcional. Hola. Sí, la verdad es que estoy encantada de estar aquí para analizar esto hoy. Nos vamos a sumergir en las entrañas de uno de los documentos, yo diría que más influyentes y proféticos del siglo XX. Hablamos de extractos de la obra clásica de 1919. Las consecuencias económicas de la paz. Eso es, escrita por el economista John Maynard Keynes. La misión de nuestra inmersión de hoy es diseccionar detalladamente el capítulo quinto. El titulado Reparaciones. Exacto. Vamos a analizar la enorme polémica y el desastre financiero absoluto que supusieron las indemnizaciones impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Vale, vamos a desgranar esto, porque es crucial entender que no estamos ante un simple repaso de fechas históricas. Para nada. Es una advertencia magistral sobre qué ocurre exactamente cuando las tácticas políticas a corto plazo y las pasiones populares dictan la macroeconomía. Ignorando por completo la fría y dura realidad de los números. Totalmente. Es el atajo perfecto para comprender los peligros de esas promesas políticas que, suenan fenomenal en un meeting, pero que a la hora de la verdad destruyen la economía de todo un continente. Y es un texto que más de un siglo después sigue destilando urgencia en cada línea. Lo fascinante aquí es el punto de vista del autor. Claro, porque Keynes no lo miraba desde fuera. Exacto. No estaba haciendo un análisis académico a posteriori desde un despacho en Cambridge. Él era el representante oficial del Tesoro británico en la Conferencia de Paz de París. Estuvo allí mismo. En la misma sala de negociaciones. Eso es. Vio de primera mano cómo se fraguaba este acuerdo. Y lo más impactante de todo es que dimitió. Se marchó. Renunció a su puesto oficial en junio de 1919, porque previó, con una precisión matemática que de verdad pone los pelos de punta, el colapso económico que este tratado iba a provocar. Su obra documenta no solo el qué de las severas condiciones del Tratado de Versalles, sino el por qué. Exactamente, el porqué de su fracaso inminente. Nos detalla cómo la ceguera de los líderes del momento preparó el escenario para una tragedia aún mayor, priorizando la venganza sobre la viabilidad económica. Es que el escenario inicial ya era de por sí un auténtico campo de minas. Partimos de una base muy concreta que creo que quien nos escucha ya conoce. El armisticio se firma bajo la premisa de los 14 puntos de Woodrow Wilson. El presidente estadounidense. Eso es. Y el acuerdo de rendición era muy claro en el ámbito económico. Alemania compensaría los daños causados a la población civil y a su propiedad. ¿Solo eso? Claro. Era un acuerdo de restauración material, no una carta blanca para cobrar los gastos totales de la guerra. Sin embargo, algo cambia drásticamente entre ese alto el fuego y las negociaciones en París. ¿Qué es lo que envenena este proceso desde el primer minuto? A ver, la política interna, pura y dura, específicamente las necesidades electorales en Gran Bretaña y la inmensa presión popular en Francia. Si nos fijamos en el caso británico, es un ejemplo de manual de cómo una campaña electoral puede secuestrar la política exterior. Ya. A finales de 1918, justo después del armisticio, el primer ministro británico, Lloyd George, convoca unas elecciones generales. En medio de ese fervor patriótico y el resentimiento, que era comprensible hacia Alemania, su instinto político le lleva a hacer promesas. Promesas completamente insostenibles, me imagino. Totalmente insostenibles para asegurar su victoria. Dejó a un lado la retórica de una paz justa basada en los 14 puntos y empezó a asegurar al electorado que Alemania pagaría hasta el último céntimo de la guerra. Hasta el último céntimo, madre mía. La campaña se basó en exprimir a la nación vencida hasta dejarla seca. Claro, arrasas en las urnas con ese discurso populista, pero luego llegas a París, te sientas en la mesa con Woodrow Wilson, que es un idealista estricto ferrado a sus acuerdos previos, y te encuentras con un problema gigantesco. Un callejón sin salida. Eso es. No puedes cobrarle a Alemania el coste total de los ejércitos sin romper descaradamente el acuerdo de rendición frente a toda la comunidad internacional. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí. Entonces, ¿cómo logran justificar una factura astronómica sin que parezca que están destrozando los términos originales del armisticio? Pues ahí es donde entra lo que Keynes describe, con mucha ironía, por cierto, como una auténtica obra maestra de la sofistería. Fue un ejercicio de contabilidad creativa impulsado por la necesidad de cuadrar el círculo político.
Contabilidad creativa al más alto nivel. El desafío era inflar la categoría de daños civiles para que alcanzara cifras estratosféricas. La solución, liderada por la presión de Gran Bretaña y Francia, fue introducir los inmensos gastos de los gobiernos aliados en pensiones militares ¡Ojo! y las indemnizaciones de separación de las familias de los soldados movilizados, y decidieron clasificarlos legalmente como daños a la población civil. Keynes dedica páginas enteras a destrozar la lógica de esta maniobra. Vamos a ver, es que tiene tela. ¿Cómo encajas el pago de una pensión militar en la categoría de daño civil? Lógicamente es un absurdo argumentar que una pensión pagada por el Estado francés o británico a la viuda de un combatiente es un daño civil comparable a la destrucción física de una fábrica en Bélgica. Es retorcer las reglas de la guerra. Y los términos del armisticio hasta romperlos por completo. Exacto. Pero necesitaban que la factura subiera. Para lograrlo, utilizaron el coste capitalizado de esas pensiones. Para que quede completamente claro a quién nos acompaña hoy, cuando Keynes habla de el coste capitalizado, ¿a qué mecanismo financiero se refiere exactamente? Se refiere a calcular el valor presente de todos los pagos futuros que los Estados aliados tendrían que hacer a sus veteranos y viudas durante las próximas décadas. Sumar todo ese inmenso volumen de dinero y añadírselo de golpe a la factura de reparaciones que Alemania debía asumir en ese momento. Todo de golpe. Al incluir estas pensiones y subsidios de todos los ejércitos aliados, lograron duplicar e incluso triplicar injustamente la deuda total exigida. Keynes hizo los cálculos de lo que habrían sido unas reclamaciones justas y estrictas por daños materiales directos, y la cifra rondaba entre 2.120 y 3.000 millones de libras. Vale, esa era la cifra justa. ¿Y con la maniobra de las pensiones? Al añadir las pensiones, la factura se disparó a unos asombrosos 8.000 millones de libras. Se prometió a los votantes que el enemigo pagaría los impuestos del futuro, y para mantener esa ficción en pie, se falsificó el espíritu del tratado. Es como observar una adquisición corporativa hostil donde la empresa compradora no solo absorbe a la rival, sino que le transfiere a ésta todas sus propias obligaciones de pensiones preexistentes. Sí, tal cual. Sus deudas acumuladas, y encima le exige que lo pague todo al contado al día siguiente. Es una aberración contable. Pero claro, el papel lo aguanta todo. Ya lo creo. Una cosa es redactar un tratado exigiendo 8.000 millones de libras y otra muy distinta es cobrarlos. ¿Cómo se suponía que iban a extraer semejante cantidad de una economía que venía de una guerra de desgaste brutal? Ese es precisamente el núcleo del análisis forense de Keynes. Él advierte que la riqueza de una nación no es una gran caja fuerte de la que se pueda sacar liquidez a voluntad. Claro. Si conectamos esto con el panorama general, Keynes hizo una evaluación implacable de la verdadera riqueza transferible de Alemania, es decir, los activos líquidos y tangibles que Alemania podía entregar de forma inmediata a los vencedores para empezar a saldar esa montaña de deuda, y dividió esta riqueza en 3 categorías muy específicas. Y son oro y plata la marina mercante y las inversiones alemanas en el extranjero. ¿Correcto? Pues vayamos analizando esa caja fuerte por partes. Empezando por la liquidez más evidente, el oro. ¿Qué había realmente en las reservas del Banco Central alemán? Sorprendentemente poco. Las reservas de oro y plata de Alemania en el momento del armisticio apenas rondaban entre 60 y 125 millones de libras. Nada comparado con los 8.000 millones. Nada, pero hay un detalle histórico fundamental que a menudo se olvida. Durante los largos meses que transcurrieron entre el alto el fuego en noviembre de 1918 y la firma definitiva de la paz en el verano de 1919, Alemania seguía sometida a un férreo bloqueo naval por parte de los aliados. Es verdad, no podían importar libremente. La población civil se enfrentaba a una hambruna generalizada. Como resultado, gran parte de ese escaso oro ya se había tenido que transferir a los propios aliados y a Estados Unidos, simplemente para comprar envíos de alimentos de emergencia y evitar que el país muriera de inanición. O sea, ¿pagaron con oro para no morirse de hambre? Así que a la hora de pagar las reparaciones, el oro disponible era prácticamente un error de redondeo frente a la inmensa deuda. El oro queda descartado como vía de pago real. Pasemos entonces a la marina mercante. Antes de la contienda militar, Alemania poseía una de las flotas comerciales más formidables del planeta. Con presencia en todos los océanos. Sí. Y los aliados lo sabían. Por eso, el tratado obligaba a Alemania a entregar la práctica totalidad de su marina mercante, todos los barcos de gran tonelaje, sin excepción.
Keynes calcula que se confiscaron unos 4 millones de toneladas brutas de capacidad marítima. Un volumen enorme. Enorme, pero incluso valorando esos inmensos buques a precios de mercado razonables, el valor total no superaba los 120 millones de libras. Otra gota en el océano. Es una cifra importante, sí, pero es una gota de agua en el océano de los 8.000 millones exigidos. Además, esta confiscación tenía un efecto secundario devastador. Claro, a ver, al quitarles los barcos no solo les quitas un activo presente, sino que les amputas la capacidad logística para exportar sus manufacturas en el futuro. Eso es. O sea, les quitas la herramienta con la que se supone que deben generar ingresos para pagarte el resto de la deuda. Es un tiro en el pie de manual. Nos queda la tercera vía de riqueza inmediata: las inversiones extranjeras. Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania era una superpotencia inversora. Tenía capital metido en ferrocarriles, minas y bonos en casi todos los continentes. Sin embargo, Keynes señala la cruda y compleja realidad legal de la posguerra. A través de figuras legales conocidas como fideicomisarios públicos o custodios de propiedades extranjeras, todas las inversiones privadas alemanas en los países aliados y también en Estados Unidos ya habían sido incautadas durante el conflicto. O sea, ya no disponían de ellas. Ese dinero, que pertenecía a ciudadanos y empresas privadas alemanas, iba a ser liquidado primero para pagar deudas privadas preexistentes. ¿Y qué pasaba con las inversiones que tenían en países que no eran de la órbita aliada? Pues sus inversiones en Rusia, Austria, Hungría o Turquía se habían esfumado. Tras el colapso de esos imperios y la revolución bolchevique en Rusia, esos bonos y propiedades no valían absolutamente nada. Papel mojado. Papel mojado. Keynes calcula que tras restar todos estos bienes expropiados, arruinados o bloqueados legalmente, el valor real y liquidable de las inversiones extranjeras que se le podían confiscar a Alemania se movía en una horquilla muy modesta, de entre 100 y 250 millones de libras. Así que hagamos la suma, porque es un verdadero jarro de agua fría para los políticos de París. Tienes algo de oro residual, unos 120 millones en buques mercantes confiscados y, siendo muy optimistas, unos 250 millones en activos extranjeros. Sumándolo todo, la riqueza inmediata y transferible que se le podía extraer a Alemania apenas rozaba los 350 millones de libras. Exacto. Frente a una factura política de 8.000 millones. Keynes, aplicando un rigor económico absoluto, estimó que la capacidad máxima de Alemania para pagar a lo largo de varias décadas, exprimiendo sus exportaciones al límite, sería de unos 2 millones de libras. Exigir 4 veces esa cantidad era sencillamente habitar en una realidad paralela. Una realidad paralela que requería ignorar por completo los fundamentos de la economía industrial moderna. Y esto nos adentra en la parte más brillante y demoledora del análisis de Keynes, el colapso garantizado de la productividad alemana y, por ende, la imposibilidad material de asumir el pago de la deuda a largo plazo. Claro, sin herramientas no puedes producir. Porque si la riqueza estática e inmediata no llegaba ni a la 10ª parte de la deuda, la única forma matemática de pagar las monumentales cuotas anuales impuestas por el tratado era a través de su trabajo futuro. Alemania tendría que generar un excedente de exportaciones sin precedentes en la historia económica. Venderlos en los mercados internacionales, no comprar apenas nada de fuera y entregar todos los beneficios de esa balanza comercial positiva a los aliados. Pero para lograr un milagro productivo de ese calibre, necesitas una máquina industrial perfectamente engrasada y repleta de materias primas. Hay que tener en cuenta que la Alemania de 1914 se había transformado de una nación eminentemente agrícola a una complejísima y vasta máquina industrial de 68 millones de habitantes. Fíjate en el tamaño. Era una economía que dependía de forma absoluta de importar materias primas, procesarlas mediante su industria pesada y exportar productos manufacturados. El Tratado de Versalles no solo le exigió los beneficios de esa máquina, sino que asestó golpes letales directos al motor de la misma. Keynes documenta un desmantelamiento en toda regla, ¿no? No solo perdieron territorio, perdieron los nodos vitales de su cadena de suministro. Fue un despiece sistemático. El tratado arrebató a Alemania la totalidad de sus colonias de ultramar, cortando de raíz su acceso a recursos exclusivos y baratos. Destruyó sus redes comerciales internacionales al expropiar sus oficinas mercantiles en el extranjero, le amputó un 10% de su territorio soberano en Europa y una proporción similar de su población. ¿Un 10%? Y lo que fue el golpe de gracia para su industria pesada. Perdió casi un tercio de sus yacimientos de carbón y unas 3/4 partes de su producción de mineral de hierro.
Todo esto debido a la devolución de Alsacia y Lorena a Francia y las cesiones territoriales en regiones industriales clave como la Alta Silesia y la cuenca del Sarre. Fíjate en los datos del carbón que expone Keynes, porque ilustran perfectamente el nivel de desconexión con la realidad. El carbón era el alma de la revolución industrial en esa época. El tratado exigía a Alemania entregar año tras año 40 millones de toneladas de carbón a los aliados. Con el objetivo de compensar la destrucción de las minas francesas durante los combates, por ejemplo. Pero cuando Keynes saca la calculadora, el panorama es desolador. Alemania producía antes de la guerra unos 190 millones de toneladas. Con la pérdida del Sarre, de Alsacia y de Silesia, su capacidad de producción iba a caer en picado. Keynes estimó que la producción de posguerra caería, siendo optimistas, a unos 100 millones de toneladas anuales. Pero aquí viene el dato crítico. Para mantener viva su propia industria interna, para que funcionaran sus ferrocarriles, sus plantas siderúrgicas y para no dejar a su población morir de frío en invierno, la economía alemana necesitaba un consumo interno mínimo e irreductible de 110 millones de toneladas. Es decir, partimos ya de un déficit de 10 millones de toneladas solo para la pura supervivencia operativa del país. Y encima el tratado les exige exportar obligatoriamente 40 millones a los vencedores. Las matemáticas sencillamente no cuadran. Es un colapso sistémico garantizado. Cada vagón de carbón que cruzara la frontera hacia Francia, bajo el mandato de las reparaciones, significaba, de facto, el apagón de una fábrica en suelo alemán. Significaba menos trenes circulando, un aumento desbocado del desempleo y la paralización total de la industria manufacturera. Y aquí radica el despropósito económico de los estadistas reunidos en París. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es lo que podríamos llamar la paradoja de la asfixia exportadora. Para pagar la indemnización necesitas que el deudor genere riqueza, pero al arrebatarle el carbón para sus fábricas, el hierro para su siderurgia y los barcos mercantes para su logística, estás dinamitando los cimientos de la propia estructura que debe generar los ingresos para pagarte. Están matando de hambre a la gallina de los huevos de oro y al mismo tiempo exigiéndole que ponga el doble de huevos. Es una imposibilidad material. Keynes advertía con desesperación en sus informes que una Alemania desprovista de sus materias primas y sin flota mercante caería en un colapso demográfico. Sostenía que millones de trabajadores alemanes se verían abocados a la inanición o a la emigración forzosa. Y para rematar esta arquitectura de imposibles, para asegurar que esta extracción forzosa de riqueza se llevara a cabo al milímetro, los líderes de la Conferencia de Paz idearon una institución de control sin precedentes históricos. ¿Cuáles? Me refiero a la todopoderosa Comisión de Reparaciones Interaliada. Madre mía, la Comisión de Reparaciones. Tal y como la describe Keynes, parece el embrión de la peor pesadilla burocrática e intervencionista que uno pueda concebir. No estamos hablando de un grupo de auditores de traje gris comprobando facturas a final de mes. Era un ente con unos poderes que asustan. Keynes reserva su prosa más afilada para atacar la naturaleza de este organismo. La comisión fue investida con poderes absolutamente dictatoriales sobre la soberanía y la vida económica interna de Alemania. Dictatoriales. Su mandato era extraer hasta la última gota de valor del país vencido y para ello se le otorgaron competencias inauditas. Podían exigir los pagos en el momento y en el formato que considerasen oportuno. Lo que fuera. Ya fueran reservas de oro, en vagones de mercancías, en materias primas o mediante la expropiación directa de acciones de empresas privadas alemanas. Es que el nivel de injerencia es brutal. Podían señalar con el dedo a una empresa privada alemana que operaba al otro lado del mundo como la Compañía Alemana de Electricidad de Ultramar en Sudamérica y simplemente confiscar todos sus activos para transferirlos a los Estados aliados. Era un expolio legalizado. Esto plantea una pregunta importante. Sí. Si tienes a un organismo extranjero con la capacidad de estrangular y teledirigir tu economía nacional, ¿dónde estaba el contrapeso? ¿Ante qué tribunal imparcial podía apelar el gobierno alemán si consideraba que una exigencia iba a provocar una hambruna? Claro. ¿Quién los frena? Esa es la gran aberración jurídica y económica que horrorizaba a Keynes. No existía ningún contrapeso. La comisión operaba de manera simultánea como juez, jurado y parte interesada en el cobro de la gigantesca deuda. Juez y parte. Eran los propios delegados de las potencias acreedoras quienes decidían de forma unilateral cuánto podía pagar Alemania cada año, cómo se lo iban a incautar y qué porción mínima de sus propios recursos se le permitiría retener a la población alemana para no morir de hambre. ¡Qué barbaridad!
Y sus resoluciones eran inapelables. No existía ninguna vía de recurso hacia un ente neutral, ni siquiera a la recién constituida Sociedad de Naciones. Si esta comisión decidía que Alemania estaba retrasándose en un pago, ese simple dictamen otorgaba autoridad legal para la reocupación militar inmediata del territorio alemán. Con un panorama así, el impacto sobre la psicología y el tejido empresarial de una nación tiene que ser absolutamente demoledor. Keynes pone el foco en un concepto económico fundamental, que es la destrucción total de los incentivos. Hay que imaginarse a un agricultor, un ingeniero o a un empresario en la Alemania de 1920. Si sabes con absoluta certeza que cualquier esfuerzo adicional que hagas, que cualquier excedente o beneficio que logres generar mediante tu ingenio o incrementando tu productividad, va a ser interceptado y confiscado inmediatamente por una comisión extranjera para pagar una deuda inasumible, ¿cuál es tu motivación para trabajar? Desaparece por completo. Keynes argumenta de forma brillante que, al suprimir la retribución del esfuerzo, eliminas la esperanza. ¿Por qué vas a ahorrar capital o a invertir en mejorar un proceso productivo si el fruto de ese sacrificio no va a servir para alimentar a tu familia ni para reconstruir tu país? Sino para engordar las arcas de una potencia extranjera. Una potencia extranjera que mantiene una bota sobre tu cuello. Esta arquitectura punitiva no garantizaba el pago de las reparaciones. Lo que garantizaba, en palabras del propio Keynes, era una servidumbre económica perpetua y el colapso sociopolítico del centro de Europa. Y las consecuencias de acorralar de esa manera a una sociedad moderna altamente educada e industrializada, en pleno centro del continente europeo, bueno, la historia ya nos demostró de la forma más trágica posible que no se iban a desvanecer tranquilamente en oscuridad. El colapso del centro productivo arrastraría finalmente a todo el continente. Totalmente. La ceguera colectiva de los estadistas en París consistió en priorizar la venganza a corto plazo y las urgencias electorales sobre la estabilidad macroeconómica europea. Keynes insistía en que Europa era un todo orgánico, un ecosistema económico interdependiente. Si destruyes deliberadamente el motor industrial, comercial y financiero del continente, que era Alemania, inevitablemente terminas arrastrando a la ruina a los países vecinos. A todos. Incluso a los propios vencedores, que dependían en gran medida de ese carbón, de esos mercados y de esa maquinaria para prosperar. Es una radiografía de un desastre anunciado. Absolutamente fascinante. Recapitulando lo que nos ha enseñado esta inversión profunda en las páginas de Keynes, el capítulo 5 nos demuestra con una claridad forense que el Tratado de Versalles no fue un instrumento de paz diseñado para sanar las heridas y reconstruir Europa. Fue una sentencia de asfixia económica. Motivada por el revanchismo y una irresponsabilidad política mayúscula. Se falsificaron los acuerdos de rendición para cuadrar promesas electorales imposibles, se desarticuló por completo la capacidad productiva e industrial del deudor y se estableció un régimen de extorsión institucionalizada que aniquiló cualquier incentivo para la recuperación. Ignoraron de plano las leyes más básicas de la productividad y del comercio internacional. Es una lección monumental. Sobre el inmenso peligro de diseñar políticas de Estado basándose en narrativas populistas en lugar de sustentarlas en datos y realidades económicas comprobables. Al final, las matemáticas no entienden de mítines políticos, sencillamente te pasan la factura. Así es, la gravedad económica siempre acaba imponiéndose a las ilusiones de la política. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, es importante destacar que Keynes no se limitó a criticar el tratado. Él ofreció una alternativa audaz en sus conclusiones, una propuesta radical que, tristemente, los líderes mundiales decidieron ignorar. ¿Cuál era esa propuesta? Propuso la cancelación integral y recíproca de las deudas interaliadas. O sea, ¿perdonar absolutamente todas las deudas entre los propios países vencedores? Exacto. Keynes comprendió que la obsesión febril de Francia o Gran Bretaña por exprimir hasta la última gota a una Alemania en ruinas no respondía únicamente al deseo de castigo. Respondía a un pánico financiero cerval. Los aliados habían financiado su brutal esfuerzo bélico a base de crédito. Estaban endeudados hasta las cejas. Se debían fortunas incalculables entre ellos y, sobre todo, habían contraído una deuda colosal con los Estados Unidos, que se erigía como el gran acreedor mundial. Los gobiernos europeos se enfrentaban a una bancarrota técnica si tenían que saldar esos préstamos exprimiendo a sus propios ciudadanos con impuestos. Claro, no querían subir los impuestos en casa. Al negarse en rotundo a perdonarse estas deudas de guerra entre ellos mismos, construyeron una prisión de papel a nivel internacional.
Así que someter a una Alemania quebrada se convirtió en la única y falsa esperanza que tenían para obtener la liquidez necesaria con la que aplacar a Washington y evitar su propia insolvencia. Vaya. Dejo esta reflexión sobre la mesa para quien nos escucha. ¿Qué rumbo habría tomado la historia de Europa durante el siglo XX? ¿Qué niveles de extremismo y destrucción se habrían evitado si las potencias vencedoras hubieran tenido la lucidez económica y la audacia de perdonarse mutuamente esas gigantescas deudas de guerra, permitiendo que todo el continente reiniciara su economía desde cero? Es un escenario contrafactual que invita a una profunda reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.